Hola, queridos amigos del ADN de la historia. Hoy estoy encantado de compartir con mis compañeros Isabel Revuelta. Hola. Alejandro Rosas, en esta maravillosa casa en el corazón de San Ángel, la Casa del Risco. Es la Casa Museo Isidro Fabela. Claro, porque seguimos en esta tradición, queridos, de buscar en lo cotidiano, ese ADN que nos une a los mexicanos, y dónde mejor que en las casas que no nada más están llenas de historia, sino que también tienen las particularidades de gente que las habitó. Y estar en esta casona de San Ángel nuevamente nos remite a hablar no nada más del sitio, sino de todo lo que aconteció para que tengamos un lugar tan específico como esta casona, con una fuente inusitada en todo el barroco mexicano, inusitada en toda la arquitectura, porque hace referencia también a eso chino, a eso que venía de Filipinas y que le decíamos chinesco a todo lo que venía de Oriente, pero que le da un emblema y un gusto y un sabor a este San Ángel, que por eso quisimos retomar aquí en la Casa del Risco. Además es un lugar extraordinario. Aquí entre nos, hagan cita para que les dejen ver el cráneo del tigre de Santa Julia, que lo tienen muy bien resguardado aquí, entre otras cosas y peculiaridades que pueden encontrar. Además, fue casa del famoso ministro, representante del extranjero, ahorita vamos a hablar de él, Isidro Fabela, sí, aquí entre nos, el fundador del grupo Atlacomulco. Porque nació ahí en Atlacomulco. Nació en Atlacomulco, pero hay mucho más. A ver, esta casa es un pedazo de un casco de una hacienda. San Ángel eran haciendas, lo sabemos bien. San Ángel era muy las afueras de la Ciudad de México. Era un pueblo de afuera. Era un pueblo de las afueras al cual la gente venía, como se va hoy, a Cuernavaca de fin de semana, ¿no? Claro. Y en 1933, don Isidro Fabela compra esta enorme casona que estaba destruida y empieza a reconstruirla. Entre otras cosas, esta fuente de la que habla Isabel, que es el ejemplo más claro del ultrabarroco mexicano, porque está llena de cosas chinas, esto es más barroco que meter cosas chinas, azulejos, pedazos de talavera poblana, una Virgen de Notre Dame en medio de todo esto, es el símbolo más claro de lo que significa el enloquecido barroco mexicano trasladado al año. Tengo un pequeño texto de Isidro Fabela, si no les importa. Por favor. En cuanto a su fuente única en el mundo, descuidada por anónima gente alérgica a la cultura, la rehicimos con platos chinos, azulejos, conchas nácar, espejos, tibores de nuestra Puebla de Los Ángeles y surtidores de agua suavemente cantarina que habían enmudecido por luengos lustros. ¡Qué maravilla! Y hablar de esos lustros me parece pertinente ahorita, porque efectivamente en 1933 la adquiere Isidro Fabela, pero esta casona tiene mucha más historia y me voy a remontar un poco a esa investigación que hace Virginia Armella de Aspe, en paz descanse, acaba de fallecer recientemente, una gran investigadora del arte, una gran promotora también del arte virreinal, y entre esa investigación hablaba que aquí en Tenanitla, que si no hubiese explotado el Xitle, pues esto no hubiera sido el lugar en donde se asentó este pueblo prehispánico, antes incluso que llegaran los aztecas, porque tú has platicado ya varias veces cómo los aztecas sobreviven en esa lava volcánica comiendo alimañas y serpientes. Comiendo porquerías. Exacto, pero bueno, y entonces llegamos a ese virreinato y llegamos a estas casas, que fueron los dominicos, quienes también fundan San Jacinto, quienes empiezan a hacer estas casas, ¿no? Muy al estilo virreinal y muy al estilo de cambiar de ambiente, porque a eso se venía a San Ángel, a cambiar de ambiente. Entonces, podemos encontrar que en esta Casa del Risco también por esta fuente que es como una rocalla, que era muy común ponerla en jardines, en este caso está en el patio y es una fuente, pero también se le conoce como la Casa del Mirador, porque tiene en la portada una imagen de la Virgen de Loreto, como si fuera el mirador, es un remate muy específico en la portada. Pero bueno, una de las personas que quiero comentarles que vivió aquí fue el obispo, el mismísimo Abad Iqueipo, ese obispo que le hace encantador, primero amiguísimo de Hidalgo y después quien le hace el juicio también cuando se dan los acontecimientos de la independencia. No, es que lo excomulga. Abad Iqueipo es que lo excomulga, él no participa en el juicio, en el proceso. Pero al final muere sí en la fe. En fin, lo que quiero recalcar es, imagínate estar en esos siglos y recuperar
cada una de esas historias de quienes vivieron en esta casa, dándole ese toque que nos queda hasta ahorita. Bueno, es que pasó por mucho, ¿no? O sea, la casa aquí, hasta donde tengo entendido, hubo también heridos durante la guerra de 1847. Sí. No sé si aquí fue donde se juzgó a los del batallón de San Patricio, que cayeron prisioneros días antes, el 20 de agosto en Churubusco. Se los trajeron para acá y aquí los ejecutaron. No aquí en la casa, no, aquí en San Ángel. Aquí en San Jacinto, aquí en la plaza. Y justo en esa lucha hay una parte también en esta investigación muy interesante, que mientras Santana perdía la batalla, bueno, la gente de Santana, él estaba departiendo en una de estas casas y jugando a los bolos. Y la calle de Frontera se llama así por un general que se apellidaba Frontera y que fue héroe y fue herido y muere en una de las casonas de aquí de San Ángel. Oye, pero yo creo que esos son todos estos mitos que se van haciendo, ¿no? Porque, a ver, Santana lo tenemos muy bien ubicado entre el 20 de agosto y el 19 y luego el 8 de septiembre en Chapultepec, que no es... que hoy dirías, bueno, llego en 5 minutos, he hecho mis cartas y llego en 5 minutos en auto. Ni en ese entonces, ni ahora llegas en 5 minutos. No. No, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que también era un hombre que le gustaba vivir muy bien y le gustaba que lo atendieran y le gustaba departir. Y lo que sucedía aquí en San Ángel era eso. La gente te invitaba a sus casas. Voy a decir una cosa medio fuera de tono, pero la Casa del Risco funcionó como una especie de posada, como un actual Airbnb. Se prestaba a figuras, se prestaba a distintas personas y se utilizaba julio y agosto, casi todas las casonas de San Ángel. A mí me parece, me imaginar a Santana pasándola muy a gusto un veranito, sin duda. Pero tengo la sensación de que la palabra casona queda chica para lo que representa la Casa del Risco, que es más un palacete, ¿no? O una hacienda. Yo me siento en una suerte de hacienda colonial y no dejen de venir a ver esa fuente, de verdad, es lo más sincrético y enloquecido y ultra barroco que existe en el mundo y es un rompecabezas, lo que es un rompecabezas y puedes ir viendo los trozos de cosas que están puestas ahí como una suerte de rompecabezas que habla de todos nuestros sincretismos y de la Nao de China. Ahora, fíjate, seguramente nuestros amigos en casa se dan cuenta de lo que nos emociona estar aquí en la parte de San Ángel, porque lo hemos hablado en otros programas de vengan y conozcan y todo, que realmente es muy bonito. Pues también tenía esa misma idea Isidro Favela. ¿Sí? Él cuenta en sus memorias que siempre tuvo la idea de tener alguna pequeña propiedad en San Ángel, hasta que finalmente se le hizo adquirir ya después de la Revolución. Ahorita podemos platicar un poco del personaje, que es lo que habías dicho, Isabel, adquirir este predio, esta casa, e irla acondicionando de acuerdo a como a él le gustaba, además con una biblioteca de cerca de 20,000 volúmenes. Una cosa increíble y finalmente ya en los últimos años de su vida la va a donar, ¿no? Absolutamente. Y nuevamente hablar un poco de San Ángel antes de entrar al personaje. El río Magdalena se llama río Magdalena por la admiración que sentía el fundador de la Orden de los Dominicos, se me fue el apellido, pero le pone al río Magdalena. ¿Y por qué Magdalena Contreras se llama la delegación? Porque había un obraje, hacían paños, hacían lienzos, telas, con el río Magdalena, puso el de apellido Contreras, el dueño del obraje. Era necio. Era necio. Paréntesis, el río Magdalena es el único río vivo que sigue existiendo en la Ciudad de México. Exacto. Río vivo quiere decir que no está entubado, que sigue funcionando y que está ahí presente. Claro. Pequeño, pero ahí sigue. Exacto, y estos dominicos, que son los que fundan San Jacinto y que son los que hacen este inmueble, son también los que traerán lo primero chinesco a esta casa. Entonces, ya en 1933, cuando la adquiere Isidro Favela, voy a hablar de su parte como coleccionista. Y quiero leer una cosa que decía: un coleccionista no solo ama su obra, sino que se apasiona por ella. Por eso nunca deja de buscar esa pieza que le falta o que cree que complementaría su repertorio. Tiene una verdadera pasión. Y ahora sí, si quieren, entramos a este fantástico personaje. Pues es un personaje eminentemente parte de los intelectuales de la Revolución. Fíjate que nace en 1882, que es el mismo año que José Vasconcelos, y por tanto es parte, estudia en la Escuela de Jurisprudencia, y por lo tanto es parte de la misma generación de Vasconcelos que forma el Ateneo de la Juventud hacia 1909. Es decir, este grupo de intelectuales que van recuperando como las humanidades
la filosofía, la historia, porque todo estaba plasmado o más bien planteado desde el positivismo. Desde la ciencia. Totalmente. Desde la ciencia. Por supuesto. Y ellos, por eso es el Ateneo de Juventud, como recuperar la vieja discusión filosófica y demás. Y también, como muchos otros, la revolución se lo lleva. Él va a ser maderista de primera generación también como Vasconcelos. Y lo interesante es que cuando triunfa la revolución, él se va a trabajar o a colaborar con Abraham González. Abraham González no es la calle donde está Gobernación. Era su compañero de... No era, fue gobernador de Chihuahua. Abraham González es un gran maderista, es el que va a reclutar a Villa antes de la toma de Ciudad Juárez y todo eso, y son muy amigos, y cuando triunfa la revolución se va a colaborar con él a Chihuahua. Al igual que Madero y a Pino Suárez, Abraham González lo asesina el gobierno huertista, obviamente manda a sus esbirros, y él logra irse al exilio y entonces regresa unos meses después a incorporarse a las filas de Carranza. Claro. Isidro Fabela nace en el Estado de México, es un ilustre mexiquense, un gran lector. Acaba de hablar hace unos minutos Alejandro acerca de esta biblioteca impresionante que se encuentra en este sitio, y de repente se decanta hacia la política exterior, o sea, se convierte en un diplomático, tal vez uno de los diplomáticos más importantes que haya tenido este país por su manera de ver el mundo y su manera de ver a México dentro del coro de las naciones del mundo, ¿no? Defendiendo siempre la soberanía y la lógica del Estado nacional en este concierto de naciones. Por supuesto, porque al estar tan cerca de Carranza y al estar tan cerca de la Constitución, él va a tener ese sello, pero incluso antes, porque durante el gobierno de Madero, él será convocado para representar, todavía existía el cargo de ministro plenipotenciario, que es lo que ahora es un embajador, y se fascina, o más bien llega al Cono Sur. Será embajador en Uruguay, será embajador en Argentina, en Brasil y no me parece que, no quiero decir otro país, pero 4 países es el encargo. Él también tiene oportunidad de estudiar en Europa, como todos estos jóvenes. Alfonso Caso es uno de sus compañeros, nada más y nada menos. Antonio Caso. Alfonso es de la generación de 1915, la de los 7 sabios. Exactamente, Antonio Caso. A lo que voy con este intelectual, pero con este hombre de la diplomacia, es toda una escuela fundada y que a través de los siglos, que a través de los años siempre tendrá y recibirá en esta casona a esos personajes. Él entendía muy bien que para comprender a este país había que tener una representación dignísima que hablara de toda nuestra historia en el concierto internacional. Y mucho más que eso, pero lo sabremos después del corte. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos Noticias ADN40.mx.
Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40. La información que buscas la encuentras con nosotros. Hablaremos de todo. Pues estamos aquí de regreso en la Casa del Risco, Centro Cultural Isidro Fabela, aquí en el pleno centro de San Ángel, platicando de esta magnífica mansión, caserón, hacienda, como le quieras llamar, que fue una gran propiedad de esas que tenía la gente acaudalada en la época virreinal, y que ya cuando se une San Ángel prácticamente a la transformación urbana de la Ciudad de México, allá por los años 20 del siglo XX, pues ya empieza a ser un lugar que es conurbado a la Ciudad de México. Hoy está totalmente devorado por la Ciudad de México, ¿no? Claro, y los queremos invitar, querido público, a que asistan a este museo, visítenlo, porque al final de su vida, Isidro Fabela no nada más restaura esta casa y nos la deja para goce del patrimonio inmaterial, pero también tiene una gran riqueza. Ahí les va. Este libro, que se puede conseguir aquí el día que vengan a la visita, se llama Don Isidro Fabela y la Casa del Risco. Está dividido en 4 grandes secciones, que me parece muy, muy oportuno decir. El primer tema es la biografía y la trayectoria de este abogado intelectual, toda la política exterior, diplomático, que vive tiempos importantísimos de nuestro país, y eso está escrito por Ana Luisa Valdés González Salas. Luego tenemos nuevamente con Virginia Armella de Aspe toda la historia del inmueble, que ya platicamos sobre de ella. La historia después de cómo nace un coleccionista. Estoy recordando también ahora a Franz Mayer. Estos hombres, pero Franz era extranjero y entonces con la mirada del otro hizo una colección. Pero lo que hizo Isidro Fabela, y que en este libro lo dicen maravilloso, es con ese criterio de la Escuela de los Anales de Francia, ¿qué ir recolectando? Ya es un mundo que ya no está vigente y sin embargo hizo una especie de gabinete de curiosidades sobre el periodo. Y finalmente, bueno, también tiene espléndidas pinturas europeas, arte novohispano y finalmente lo que hemos mencionado mucho, la colección bibliográfica. Es algo que le importa muchísimo y esa parte está investigada por María Teresa Jarquín. Es un acervo que se puede visitar. Creo que debemos de venir a estos lugares tan importantes que nos llenan de cultura y nos llenan de historia. Perdón, no, es que me parece muy importante recuperar la figura de diplomático de Isidro Fabela, porque es uno de los que, junto con muchos otros, prefiguran la lógica de las relaciones exteriores mexicanas, de cómo comportarse frente al mundo, de cómo estar dentro del concierto de las naciones, pero manteniendo una identidad nacional importantísima. México se convierte, hay que pensar que unos cuantos años después en 1939, con la llegada de los refugiados españoles, esa política exterior de asilo se convierte en un sello importantísimo de la diplomacia mexicana. Bueno, yo creo que eso es exactamente lo más importante de Isidro Fabela, porque él es ya la voz, digamos, como cuando los norteamericanos invaden Veracruz en 1914, él es la voz exterior del movimiento constitucionalista de Carranza. O sea, es el portavoz, el que habla, dice, de acuerdo obviamente con el presidente Carranza. Y luego, como decía Isabel, va a ser entre 1914 y el 20 que cae asesinado Carranza, va a ser embajador en Argentina, Brasil y Chile en esos años. Luego, como suele suceder en la política mexicana, en los años 20, pues obviamente es medio apestado porque pues, los sonorenses eran enemigos de Carranza y él era fiel de Carranza. Pero ya en los años 30 lo vemos como representante de México en la Sociedad de las Naciones. Increíble. Ese es un momento fundamental porque la Sociedad de las Naciones en ese momento era lo que después sería las Naciones Unidas. Y a él le toca protestar en nombre de México, o a nombre de México más bien, la invasión a Etiopía de las fuerzas de Mussolini en 1935, la anexión de Austria que hace Alemania, el famoso Anschluss, creo que es del 38, y también lo que está sucediendo en España ahorita que mencionabas. En la guerra, tiene realmente como alguien de la política exterior mexicano, yo creo que podríamos decir uno de los padres de la política exterior moderna. Y es que ¿sabes por qué? Porque lo que estás hablando es de, entendió muy bien que una falsa neutralidad implica contubernio. Entonces, incluso
se pone del lado de China en la guerra contra Japón, cosa que después le traerá resultados positivos a México con ese gobierno chino, lo que entiende es que hay una parte de la historia en la que tú tienes que ponerte de qué lado. Y entonces eso es una especie de cátedra de relaciones internacionales que empieza a poner Isidro Fabela. Hay que decir también que se convierte en uno de los ministros de la Corte Internacional de La Haya, que es la que juzga los crímenes de guerra de los nazis, por ejemplo. O sea, es claro, eso es tomar parte, por supuesto. Oye, y otra, para mí, de sus obras, mira, sus memorias de la Revolución son maravillosas. Luego tiene también 2 tomos de Historia Diplomática de México. Pero la obra que a mí me parece que esa es fundamental para cualquiera que esté estudiando la Revolución Mexicana es los documentos históricos de la Revolución. Son, ¿qué te gusta? Unos 12 o 13 volúmenes y los tiene por etapa maderista, etapa constitucionalista, Constitución de 1917 y es invaluable. O sea, verdaderamente te encuentras ahí cosas que ni siquiera tienes que ir a los archivos. Historiografía pura. Absolutamente. O sea, sí, paleografía, pues. Claro. Sí. Y sin donados. Sin estos volúmenes, no entenderíamos a ciencia cierta, o tendríamos que estar buscando por fuentes varias. Bueno, dentro de esos volúmenes, tiene unos dedicados a las conferencias del ABC, que era cuando invitan a Argentina, Brasil y Chile, de ahí el ABC. Chile era el otro país. A que medien con México y Estados Unidos por la invasión, cosa que Carranza no querrá. Pero realmente el acervo es una cosa espectacular. Es espectacular y si pones su vida, nació en 1882 en Atlacomulco, que ahora se llama Atlacomulco de Fabela, nació en el número 1 de la plaza principal de Atlacomulco. Okay. Un hombre muy arraigado también a lo que ya era ese México a finales del 19, ¿no? Ya absolutamente familias arraigadas y con ese sentimiento de orgullo y de pertenencia a México. Entonces, cuando al final de su vida él muere en 64, ¿no? 1964. Y lo digo no de memoria, sino que tenemos enfrente un busto que dice 1882-1964. 1964, pero muere con el convencimiento de todo eso que él coleccionó, no nada más arte, no nada más los documentos tan importantes de eso que le toca vivir, los hereda al pueblo de México. Este lugar se puede visitar absolutamente de todos nosotros y me parece que eso también es importantísimo como personaje. Y hay que decir que está maravillosamente conservada la casa, que está dentro de un fideicomiso que tiene el Banco de México y que está abierta a todo el público. Es de todos nosotros, de todos los mexicanos. Pero sin nuestra visita no perduran estos lugares, ¿no? Es importantísimo que lo utilicemos. Sí, yo creo que vale la pena que se vengan de paseo un domingo. Hay muchas cosas que ver en San Ángel, pero una de ellas puede ser la Casa del Risco o el Centro Cultural Isidro Fabela. E insisto, pidan una cita para ver el cráneo. Y para ver la fuente, porque de verdad puedes estar mucho rato. El cráneo es mejor. A mí me gusta más la fuente. A mí me gusta más la fuente también, porque te digo, es un inmenso rompecabezas que habla de la historia de México a través de la nao de China y a través de este espíritu coleccionista, este espíritu de gabinete de curiosidades que están representadas en esta... Perdón, pero creo que el término lo vale. Oye, pero enloquecida fuente. Que además, fíjate, el cráneo le llega no porque él lo buscara. Si no mal recuerdo, se lo regala... Valente Quintana o Quirós Cuarón, que es el primer criminalista mexicano, ¿no? Sí. Claro, porque además sabiendo que era un hombre que le gustaba coleccionar cosas, imagínate todo lo que no le ofrecían. En este momento estamos en el patio, pero vamos a hacer otros programas en la sala, en el comedor, porque así como la Casa de la Bola o la Casa de Guillermo Tovar, que ya tuvimos oportunidad de visitar, en esta casa también podemos ver cómo era el comedor, cómo vivía en 1930 y tantos, 1940, esta pareja, porque también hay que decir que su esposa, Josefina Eisenman, es la eterna esposa, compañera y también anfitriona. El tema de recibir en esta casa a grandes personalidades, lo vamos a vivir también en otros lugares de la casa, pero te digo, visitable y entender cómo vivíamos en otras épocas.
Venga, pues venga, visiten la casa del Risco. Es de verdad una joya en todos los sentidos. Y bueno, seguimos aquí. Vamos a jugar. ¿Qué jugamos? 1 minuto para hablar. Diplomáticos mexicanos. Además de Isidro Fabela. Ay. Yo, Rosario Green, mujer. Fíjate, primera ministra de Relaciones Exteriores que hubo en este país. Así es. Rosario, me quedé pensando, Gilberto Bosques. Gilberto Bosques es el gran ejemplo del diplomático mexicano, aquel que logra pases de salida a cientos y puedo decir que a miles de refugiados españoles y también de otras nacionalidades para que pudieran abandonar Europa en los momentos más convulsos de la Segunda Guerra Mundial. Alfonso García Robles, quien logra el Tratado de Tlatelolco, que es el de proscripción de armas nucleares en América Latina en 1967 y por el cual le van a dar el Premio Nobel de la Paz. Nuestro único Premio Nobel de la Paz. Y volviendo a Rosario que fue la primera mujer canciller que tuvo nuestro país, estoy hablando en finales de los años 90, también en esta posición de participar, porque insisto, la neutralidad, que es lo que se le critica también muchísimo a una Suiza en la Segunda Guerra Mundial o incluso al Vaticano. Yo creo que México daba y debemos de buscar nuevamente tener ese faro de lo que es correcto y lo que es no, sin intervenir. Y eso me habla de otro, Estrada, la doctrina Estrada. Un gran diplomático también. Pero esa es la gran doctrina de la ambigüedad. No, porque esa es la delgada línea. Esa es la de... no México no se pronuncia en caso de que haya un golpe de Estado, pero tampoco quiere decir que rompe relaciones, pero sí. O sea, es la ambigüedad total, es la gran crítica que se le ha hecho. No, a mí me parece la gran diplomacia. Porque tampoco es un arte, es una magia. Qué buena discusión. Es un balance es una línea muy delicada, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo declarar la guerra a estar en estado de guerra. Y todas esas ambigüedades a mí me parecen recursos para tener una política muchísimo más protocolaria. Para ganar tiempo. Más sutil, pero al final, pronunciate. Pero, por ejemplo, ese tipo de cuestiones es lo que ha llevado a que el gobierno no asuma una posición antibelicista en la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí está. Ese es el problema. O sea, y esa fue la gran crítica que se le hizo durante mucho tiempo a México, porque México siempre quería, o sea, estar pero no estar. O sea, es tan mexicana la doctrina Estrada, como del sentido mexicano. Pero hemos estado en momentos importantes, porque hablabas de los refugiados españoles, pero hablemos también de los 70s. Todas las dictaduras militares del Cono Sur encuentran aquí una estridente, tremenda y una gran postura. En términos sociales, pero por ejemplo, ¿quién le da el argumento para expulsar a Cuba de la OEA? México. México es de los que apoya a Cuba, pero también legalmente da ese tipo de argumentos. O sea, por eso te digo, yo creo que Genaro Estrada... Ahí está, la diferencia entre legalidad y justicia es enorme. Claro. Creo y lo mismo. Tenemos que hacer un programa sobre diplomacia. Me encanta, me parece muy bien. Hay que recordar que México fue de los primeros países en romper relaciones diplomáticas con el gobierno Franco y los primeros también en estar contra las dictaduras de Pinochet, Videla, el golpe de Estado en Uruguay, etcétera, etcétera. Los primeros en votar, también a favor del naciente Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces ha habido momentos maravillosos en nuestra política exterior. Y esta casa y el personaje que la compra, la rescata y nos la hereda, es un gran diplomático y es Isidro Fabela. Venga, brindemos por Isidro Fabela. Donde quiera que esté. Así es. Ay, perdón. Brindemos por don Isidro Fabela. Ya le hice... Salud. Vengan a visitar este maravilloso Casa Museo Isidro Fabela, la Casa del Risco en el corazón de San Ángel. Esto es... El ADN de la historia.